When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a hablar del teorema de Cauchy. Este teorema recibe otro nombre también, que es el teorema del valor medio generalizado. Nos da unas determinadas condiciones. Nos dice que tienen que existir dos funciones, f y g, que cumplen el teorema del valor medio en el intervalo cerrado AB. Recordamos, f y g han de ser funciones continuas en el intervalo cerrado AB y f y g han de ser funciones derivables en el intervalo abierto AB. Y tienen que cumplir una segunda condición, que es que g de b sea distinto de g de a, es decir, la imagen de g en ambos extremos sea diferente. En estos casos, con estas hipótesis, tenemos la siguiente tesis. Dice que existe un punto C perteneciente al intervalo abierto, tal que f de b menos f de a partido g de b menos g de a es igual a f' de c partido g' de c. Si observamos, aplicando el teorema del valor medio tanto en f como en g y dividiendo esas expresiones, obtenemos precisamente este cociente. Bien, vamos a ver si podemos hacer una pequeña interpretación geométrica de este teorema. Supongamos una función en negro, f, que estaría aquí, y una función que sería esta, que sería la función g de x. Bien, si observamos el punto A y el punto B, puesto que ambas funciones son continuas y son derivables, podríamos encontrar ese punto C que me verificaría el teorema de Cauchy. La otra condición es que g de A, que está aquí, sea distinto de g de b, que está aquí arriba, y por tanto se cumpliría la segunda hipótesis. Bien, en este caso existe un valor c, que estaría aquí, tal que esta sería la recta tangente a la curva f, mientras que esta sería la recta tangente a la curva g. Como vemos, este ángulo, que es beta, que es el que forma esta recta tangente, esta sería la recta tangente en la curva f, en el punto C, mientras que aquí tendríamos la recta tangente a la curva G, es decir, la que pasa por el punto C, G de C, y esta de aquí sería la que pasa por el punto C, F de C. Bien, este sería el ángulo beta, que es el que forma la recta tangente con el eje, y que la tangente de ese ángulo me va a dar la derivada de la función g en el punto C, que os recuerdo que es la pendiente de esa recta. Por otra parte, aquí tendría esta recta, cuyo ángulo formaría aquí un ángulo alfa, ¿vale? Y que también nos daría la derivada en el punto C y que es la pendiente de esta recta. Bien, si estamos en estas condiciones, lo que me está diciendo el teorema es que el cociente que hay entre ambas funciones es igual a un cociente entre los valores de la función en los puntos A y B y que es una constante. Por tanto, podríamos deducir que f' de c es igual a una constante por g' de c. Este caso es muy importante cuando ese valor k vale 1, es decir, cuando f de b menos f de a es igual a g de b menos g de a. ¿Por qué? Porque en ese caso ambas derivadas serían iguales en el punto C y por tanto las rectas tangentes a ambas curvas serían paralelas.
Por tanto, a partir de esta expresión, podría decir que la tangente del ángulo alfa que forma la recta de la función f sería igual a k por la tangente del ángulo beta que forma la recta tangente en la curva f, y por tanto el cociente entre ambos ángulos, entre ambas tangentes, es igual a una constante k. Como aplicación del teorema de Cauchy, vamos a ver este problema. Supongamos dos funciones, f de x igual al seno de x y g de x igual al coseno de x, y hay que encontrar el valor que verifica el teorema de Cauchy en el intervalo 0 pi medios. Bien, pongamos las hipótesis del teorema de Cauchy. La primera es que f y g son continuas en el intervalo 0 pi medios. Efectivamente, son funciones continuas porque son continuas en toda la recta. La segunda condición me dice que f y g son derivables, que no hay ningún problema, puesto que el seno y el coseno son funciones derivables y por tanto derivables en concreto en el intervalo abierto. Además, por otra parte, g de 0, que en nuestro caso es coseno de 0, que sería 1, es distinto de g de pi medios, que sería el coseno de pi medios, que es 0, y por tanto cumple también la tercera condición. En esta situación dice que existe un c perteneciente al intervalo 0 pi medios, tal que cumple que f' de c partido por g' de c es igual a f de b menos f de a partido por g de b menos g de a. Vamos a ir sustituyendo cada uno de estos factores para ver qué ecuación nos da. En primer lugar, f' de c es la derivada del seno, es decir, coseno de c. Por otra parte, g' de c será la derivada del coseno, es decir, menos el seno de c. Vamos con las imágenes de las funciones. F de b, es decir, f en nuestro caso de pi medios, es el seno de pi medios, y el seno de pi medios será 1. Menos f de a, que será f de 0, y seno de 0 será 0. Con respecto a g, g de b será g de pi medios, que es 0, mientras que g de a, que será g de 0, coseno de 0, que será 1. Por tanto, lo que obtenemos a la izquierda de la igualdad es coseno partido por menos seno, es decir, menos cotangente. 1 partido por la tangente de c. Y, por otra parte, será igual a menos 1. Por tanto, la ecuación que estamos resolviendo realmente es tangente de c igual a 1. ¿Qué ángulos forman tangente igual a 1 y están entre 0 y pi medios? Pues el único ángulo que está en esta situación es pi cuartos. Por tanto, c igual a pi cuartos será nuestro valor que verifica el teorema de Cauchy en el intervalo 0 pi medios. When you're in the garden